¿Cómo influye el intercambio del conocimiento entre los diferentes sectores, académico, empresarial y gubernamental, en el impulso de la innovación y desarrollo del país? Muchísimo. Camilo, mire, yo trabajé en lo privado, y en lo privado lo que se dice se hace. ¿Y por qué en lo que se dice se hace? Porque lo privado cuida mucho el recurso humano. Lo privado capacita a la gente. Y en lo privado el recurso humano se cuida. ¿Por qué? Porque cuando usted genera una capacitación y una formación de una persona, de un recurso humano, ese recurso humano se vuelve valioso para la empresa. Porque es que usted está metiendo la información a una persona que va a quedar trabajando con usted. Y lo cuidan. Entonces, ¿cómo influye el intercambio del conocimiento? Pues yo creo que de manera positiva, porque en lo público hay formas distintas de hacer las cosas. Yo vengo de lo privado y el conocimiento que yo traigo de lo privado, como lo trae Carlos Quijano, es que la efectividad que se genera dentro de lo privado la queremos trasladar acá. El orden, la disciplina, el buen manejo de las cosas, la pasión con la que se trabaja, ¿sí? En lo público no hay siempre esa disposición en todas las personas ni esa aptitud. En lo privado se mantiene la gente no porque lo hayan nombrado y porque esté en una carrera administrativa. En lo privado el que se mantiene en una empresa se mantiene por bueno, ¿sí? Entonces este intercambio del conocimiento entre los sectores académico, empresarial y gubernamental es muy bueno, porque la academia aporta un conocimiento, una formación, un acompañamiento. El empresarial le inyecta toda la dinámica que un empresario debe tener, porque para ser exitoso tiene que ser juicioso y disciplinado. Y en lo gubernamental nos relajamos, porque como igual nos pagan si hacemos o no, entonces nos relajamos y dejamos de ser efectivos, eficientes. Entonces lo gubernamental, recibiendo la formación de la academia, a partir del conocimiento se enriquece. Y desde la experiencia empresarial inyectada a lo gubernamental, transformamos lo público en organizaciones territoriales, departamentales o nacionales más eficientes y más efectivas. ¿Cómo puede el gobierno fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para mejorar la competitividad? Fortaleciendo definitivamente la educación pública, ¿sí? Invirtiendo recursos en investigación, mejorando los procesos, generando capacitaciones más pertinentes, más efectivas en buscar la generación de ese cambio. La búsqueda de la educación superior trasladada en conocimiento a lo público, pues nos ayuda para que esta organización pública sea más efectiva, sea mejor, ¿sí? El gobierno, ¿cómo fomenta la gestión del conocimiento y la innovación? Definitivamente aportando recursos importantes para los sectores de investigación, para la educación, para que no desde la educación superior. Hay países que quieren desde lo público innovar, por ejemplo en la formación de grandes deportistas. ¿Cómo lo hace o cómo lo hizo Cuba mucho tiempo? Cuba no cogía a sus deportistas a los 20 años. Cuba tuvo un proceso de formación desde las escuelas, identificando los talentos deportivos y los niños con grandes capacidades, y los acompañó durante todo su proceso de formación hasta llevarlos a ser grandes campeones en muchas cosas, en atletismo, en salto alto, en béisbol, ¿sí? De la misma manera, los países desarrollados invierten grandes cantidades de recursos en la educación de su gente, porque de ahí salen los científicos y salen los grandes talentos,
para todos los sectores y todas las áreas que le dan grandeza a una nación. Por último, ¿qué acciones de mejora se podrían implementar frente al rezago que tiene el gobierno en la gestión del conocimiento? ¿Qué acciones de mejora? Yo creo que es un pensamiento mío, ¿no? Yo creo, Camilo, que las universidades deben formar profesionales orientados a volverse emprendedores. No solamente, cuando yo digo emprendedores, no es que salgan a montar un negocio. No, emprendedores en la iniciativa, en las capacidades de resolución, a ser profesionales más competentes. Que un profesional salga de la universidad sabiendo de todo. O sea, sí enfocado en su carrera, pero sabiendo de todo. Que sea capaz de comprender qué es un estado financiero, que sea capaz de comprender las diferentes matrices que dentro de la parte administrativa se pueden manejar, que conozcan un proceso organizativo dentro del administrativo, que conozcan de matemática, que salgan preparados básicamente para conocer procesos laborales jurídicos o procesos de contratación, que salgan conociendo de proyectos, de formación de proyectos, de estructuración de proyectos, que salgan siendo profesionales mucho más competitivos. A veces en las universidades se dictan materias que se les llama coloquialmente de relleno, ¿sí? Eso hay que revisarlo. ¿Es importante la cultura general? Claro que sí, porque un profesional, cualquiera que sea, debe saber dónde está parado y qué historia vivió allí, qué clase de sociedad es en la que vive, qué comunidad debe visitar, qué come, conocer sus fechas de independencia, conocer de geografía, saber dónde nacen los ríos, cuáles son sus montañas, cuál es el relieve, qué departamentos, sus capitales. O sea, hoy la gente desconoce, por lo menos, muchísimas cosas. Usted le pregunta a un joven hoy dónde nace el río Cauca y no sabe. ¿Sí? O por dónde va. O cuántas cordilleras cruzan el Cauca. ¿Camilo lo sabe? Las 3. Cauca es el único departamento que tiene las 3 cordilleras. El único. Cauca es el único departamento que tiene las 3 cordilleras. ¿Sí? Porque es en el nudo de los Pastos, en el macizo colombiano, en la laguna del Buey, donde las 3 cordilleras se abren. Se abren. Porque del sur viene la cordillera de los Andes y entra hasta ahí. Y de ahí se ramifica. ¿Sí? Por lo menos, nosotros en qué flanco de la cordillera central estamos. En el flanco izquierdo de la cordillera central, entre la cordillera central y la occidental. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que la gente desconoce. Yo pienso que se tienen que generar unas acciones en las que las personas que hacemos parte de lo público tengamos un conocimiento muy amplio de todo. Que, por ejemplo, la persona que hace el aseo aquí tenga el conocimiento de qué hace el de archivo. ¿Por qué no? Si debe haber una posibilidad de ascenso, no se puede quedar toda la vida ahí, en su nivel de aseo. No porque ese trabajo sea una deshonra, ¿no? Ningún trabajo es deshonra. Simplemente porque debe tener una posibilidad de ascender de acuerdo al conocimiento que tenga. ¿Por qué no? ¿Sí? Que algún día cualquiera de los que trabajan acá en carrera administrativa, en los diferentes espacios, puedan llegar a ser jefes de una dependencia. Por eso, las acciones que se deben implementar para superar ese rezago que tiene el gobierno en la gestión del conocimiento es apostar fuertemente por lo que hace rato les dije, capacitar a los municipios, a los entes territoriales
a los departamentos y a las mismas personalidades o a los mismos funcionarios del gobierno nacional en todos aquellos cambios que se quieran implementar. Ir a la vanguardia con el desarrollo científico, investigativo, administrativo, en todo aspecto, de lo público y de lo privado. Porque una persona que trabaja en lo público debe saber cómo se mueve lo privado para entender qué se debe hacer desde lo público para ayudar a lo privado.